Jamendo.com. Queremos darles a conocer a cada uno el podcast, el cual las autoras están representadas por Claudia Patricia Manzano, Luceli Mosquera Andrade, Nancy Berlis Vázquez Segura, Mabel Rubiela Gamboa González. Se trata de la validación que se realizó en el municipio de Santiago de Cali, corregimiento del Hormiguero del departamento del Valle de Cauca. Con este instrumento de validación interactuamos tanto las autoras como las personas que participaron de una y otra manera dentro de este instrumento. Se llevó a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje en el cual se dinamizó la imaginación, la lectura, la creatividad de cada uno de los participantes y de las personas que realizaron este instrumento de validación. Esperamos que sea de su agrado y que lleve una enseñanza y una actividad dentro de cada uno de sus acciones diarias dentro y fuera de las aulas de clase. ¿Y quiénes formaron parte de los procesos de validación? Los procesos de validación son un instrumento que son dinamizados para los procesos de aprendizaje, donde se puede involucrar a diferentes tipos de participantes. Esto quiere decir dependiendo del contexto y el propósito específico del instrumento en cuestión. Sin embargo, vamos a presentar algunos posibles grupos de participantes en este proceso de validación. Entre ellos están los expertos en el tema también podemos incluir a los académicos, a los investigadores, a los profesionales de la educación, entre otros. Estos tienen una experiencia y conocimiento en el área al que se analiza este instrumento. Dentro de ellos también están destacados los educadores o docentes, quienes son los principales usuarios del instrumento en el contexto educativo. Los estudiantes, quienes son los principales destinatarios del proceso de aprendizaje y por tanto pueden dar un aporte importante sobre la utilidad del instrumento en su proceso de aprendizaje. También tenemos una perspectiva adicional y crítica frente a este proceso de validación. ¿Qué materiales fueron sometidos a la validación? En términos generales, cualquier material didáctico puede ser sometido a un proceso de validación siempre y cuando tenga un propósito claro, específico en el contexto educativo. Los materiales didácticos que fueron sometidos a los procesos de validación son cuestionario o encuestas de evaluación de aprendizaje, pruebas diagnósticas o evaluación formativa, guías de estudio y actividades didácticas, juegos educativos y materiales audiovisuales. Es importante recordar que la validación de materiales didácticos implica un proceso riguroso que incluye la revisión, la retroalimentación de expertos y usuarios potenciales con el fin de asegurar que el material sea adecuado para el propósito educativo previsto y que tenga un impacto positivo en el proceso de aprendizaje. ¿Cómo son los resultados obtenidos? Cuando aplicamos un instrumento de validación en los procesos de aprendizaje, se espera obtener resultados que permitan evaluar la calidad y eficacia del instrumento en el contexto educativo específico. Los objetivos comunes de los resultados de un proceso de validación que son: fiabilidad. El instrumento debe contener una alta consistencia interna que produzca resultados confiables en diferentes situaciones y momentos. Validez. Se espera que el instrumento determine lo que se va a medir y está relacionado con los objetivos de aprendizaje previstos. Sensibilidad. El instrumento debe ser capaz de detectar diferencias significativas entre los niveles de habilidad y conocimientos de cada uno de los estudiantes. Utilidad. Se espera que el instrumento sea práctico para los docentes y estudiantes en el contexto específico y que pueda contribuir a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Realimentaciones. El proceso de validación debe generar realimentaciones constructivas que permitan mejorar el instrumento y adaptarlo a las necesidades y características específicas del contexto educativo en el que se va a utilizar.
Es por eso que los resultados de un proceso de validación deben proporcionar información relevante formada sobre el uso y la eficacia de un instrumento en el contexto educativo específico. ¿Y qué se aprendió de todo este proceso? Los aprendizajes del proceso mediante la aplicación de la validación y la aplicación de este instrumento en el proceso de enseñanza-aprendizaje proporciona al docente una retroalimentación valiosa sobre su práctica docente y los resultados del aprendizaje de los estudiantes, lo que permite mejorar su enfoque, estrategias de enseñanza para lograr mejores resultados. El uso de estos instrumentos de validación como estrategia didáctica favorece los procesos de aprendizaje. Al utilizar un instrumento de validación se puede determinar si el método de enseñanza es efectivo o no. Esto permite ajustar el enfoque y estrategias de enseñanza para lograr mejores resultados. Identifica también las fortalezas y debilidades en los estudiantes. Al utilizar un instrumento de validación se puede identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes, permitiendo que el aprendizaje sea satisfactorio a las necesidades de cada estudiante. En cuanto al que mide el nivel de aprendizaje, podemos decir que el instrumento de validación también puede ayudar al docente a medir qué tanto aprenden los estudiantes. Esto le permite áreas en las que los estudiantes necesitan más apoyo y orientación. Podemos decir también que evalúa la calidad de sus actividades en la enseñanza. Mediante un instrumento de validación también se puede ayudar al docente a evaluar la calidad de las actividades de enseñanza que ha preparado para sus estudiantes. Esto le permite mejorar la calidad de sus actividades y por tanto mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Por eso nosotras hemos concluido que la validación es importante en el proceso de aprendizaje porque se reconoce lo que saben y son capaces de hacer nuestros estudiantes, pretendiendo aumentar la autoestima y la motivación de nuestros educandos a la hora de nuevas oportunidades.